La ISS Relentless había sido una broma. Una reliquia de una época pasada que no tenía cabida en la Armada moderna. Antes un orgulloso acorazado, había sido retirada de servicio y abandonada en órbita sobre Titán, con sus sistemas anticuados y sus armas obsoletas. Los comandantes se reían ante la sola idea de modernizarla. ¿Por qué malgastar recursos en un montón de chatarra cuando la Armada Terrana disponía de naves de guerra elegantes y de última generación? Entonces, los Sari invadieron. La humanidad, superada en armamento y en maniobras, se encontró al borde de la aniquilación. La flota enemiga era tecnológicamente superior en todos los sentidos. Sus armas de plasma derretían las defensas de la Tierra como si fueran mantequilla, sus escudos resistían sin problemas los contraataques terranos y sus hiperimpulsores les permitían atacar cualquier lugar a voluntad. La guerra debería haber terminado en semanas, pero hubo algo con lo que los Sari no contaron: el ingenio humano. Un plan desesperado tomó forma. La Relentless sería rescatada del montón de chatarra, no para luchar de forma convencional, sino para ser transformada en algo completamente nuevo. Los viejos sistemas de la nave eran demasiado lentos, sus reactores demasiado débiles, así que fueron reemplazados. No con mejoras convencionales, sino con tecnología experimental improvisada que había sido considerada demasiado arriesgada, demasiado impredecible para las naves de primera línea. Arrancaron la IA estándar y la sustituyeron por una inteligencia de combate adaptativa y autodidacta. Desmontaron las armas obsoletas e instalaron en la nave cañones de riel experimentales que disparaban a velocidades cercanas a la de la luz, ignorando por completo los escudos de energía. El antiguo blindaje fue reforzado con aleaciones exóticas recuperadas de naves enemigas capturadas. Los Sari confiaban en naves de guerra elegantes y avanzadas con sistemas internos delicados. La Relentless, en cambio, fue construida como un púgil, diseñada para encajar un golpe y seguir luchando. La adición final fue la más peligrosa: una interfaz mental humana. La nave no solo sería controlada por una IA, pensaría como un humano, lucharía como un humano. Se adaptaría, superaría en astucia y en maniobras a un enemigo que se creía superior. Cuando los Sari atacaron la última línea de defensa de la Tierra, esperando una victoria fácil, se encontraron con algo a lo que nunca se habían enfrentado: una nave de guerra que luchaba como una bestia acorralada, usando tácticas brutales e impredecibles que ninguna flota programada podría contrarrestar. La Relentless ya no era una reliquia. Era una pesadilla hecha realidad, la encarnación del desafío humano. Los Sari llegaron esperando conquistar. En su lugar, se encontraron con el mismísimo infierno. La flota Sari descendió sobre las últimas defensas de la Tierra, confiada en su superioridad. Sus naves, elegantes y letales, se movían con la precisión de una especie que nunca había conocido la derrota. Frente a ellos, los restos de la Armada Terrana se prepararon para lo inevitable. Habían visto flotas enteras aniquiladas antes, y sabían que esta batalla no sería diferente. Entonces, llegó la Relentless. No parecía gran cosa. Su casco estaba lleno de cicatrices, su diseño era tosco y brutal en comparación con las elegantes curvas de las naves Sari. Los comandantes enemigos se rieron. Un viejo acorazado terrano, apenas en condiciones de navegar, enviado a su muerte final. Pero las risas cesaron cuando la Relentless se movió. Con una repentina ráfaga de aceleración imposible, la nave rompió la formación, lanzándose directamente al corazón de la flota enemiga. Los Sari dudaron. No era así como luchaban los humanos. Sus naves dependían de la coordinación, de las tácticas de flota y de un posicionamiento cuidadoso. Pero la Relentless luchaba como un depredador. Un cañón de riel disparó. Un único proyectil de tungsteno, moviéndose tan rápido que no emitió la firma de energía habitual de las armas humanas. El acorazado Sari que lideraba la formación ni siquiera tuvo tiempo de levantar los escudos antes de que el disparo le atravesara el casco, perforando directamente su núcleo. La nave explotó, lanzando escombros contra su propia formación. Los Sari retrocedieron, desconcertados. Esta no era una nave de guerra humana ordinaria. Dentro de la Relentless, el capitán Elias Bass sonrió al sentir que la nave respondía a sus pensamientos. El enlace neural zumbaba en su cráneo,
la IA de combate susurrándole estrategias en la mente. No estaba pilotando la nave. Él era la nave. Podía sentir al enemigo apuntándole, sus soluciones de tiro fijándose. Giró la Relentless en el último segundo, esquivando de una manera que debería haber sido imposible para una nave de su tamaño. Sistemas de puntería fijados en múltiples hostiles, murmuró la IA. Permiso para disparar. Que se lo traguen todo, gruñó Buzz. La Relentless desató el infierno. Cañones de riel, láseres de defensa de punto, enjambres de misiles, todo lanzado en una ráfaga de destrucción perfectamente calculada. Las naves Ari, construidas para elegantes enfrentamientos a larga distancia, se vieron envueltas en una brutal pelea a corta distancia. Sus escudos, diseñados para desviar armas de energía, eran inútiles contra la pura fuerza cinética del fuego humano. Otro crucero enemigo se hizo añicos bajo una andanada sostenida. Un destructor Sari, presa del pánico, intentó retirarse. Buzz no se lo permitió. Disparó los propulsores de maniobra, cortándole la retirada, y estrelló una salva completa de misiles contra sus motores. Todo terminó en segundos. Pero la Relentless no había terminado. La flota Sari había planeado una resistencia humana estándar, una última defensa desesperada y desorganizada. No habían previsto que una sola nave de guerra destrozara sus filas como una bestia rabiosa. El almirante enemigo intentó coordinar un contraataque, ordenando a su flota que rodeara a la Relentless, que la acorralara. Buzz lo vio venir antes incluso de que hicieran su movimiento. Sonrió. IA, redirige la energía al motor principal. Vamos a atravesarlos. Advertencia. Esta maniobra tiene un 87% de probabilidad de daños en el casco. Hazlo. La Relentless rugió hacia adelante, directa al corazón de la formación enemiga. Las naves Ari se apresuraron a apartarse, pero eran demasiado lentas. La Relentless colisionó con una fragata enemiga, aplastando su casco como un martillo contra un cristal. Fuego y escombros quedaron a su paso. La flota enemiga era un caos. La Relentless no luchaba como una nave de guerra. Luchaba como un humano, sucio, impredecible. Y estaba ganando. Por primera vez en la historia, los Sari conocieron el miedo. La Relentless se abrió paso a través de la flota enemiga como un lobo desgarrando un rebaño de ovejas ciegas. Los Sari, tan acostumbrados a dominar sus batallas con una potencia de fuego y una precisión superiores, nunca se habían enfrentado a nada parecido. Su flota estaba desorganizada, destructores colisionando mientras intentaban evadirse, cruceros tratando desesperadamente de reposicionarse, acorazados luchando por fijar el blanco en una nave que se movía como un demonio. Dentro de la interfaz neural, el capitán Elías Buzz sentía cada pulso de energía, cada giro del impulso. La Relentless ya no era solo una nave de guerra, era una extensión de sus propios instintos, un arma empuñada por la mente de un humano que se negaba a perder. Múltiples naves enemigas convergiendo en nuestra posición, susurró la IA en su cráneo. Su voz era tranquila, pero él podía sentir la urgencia detrás de ella. Se han adaptado. Los algoritmos predictivos sugieren una alta probabilidad de maniobras de flanqueo. Buzz sonrió con suficiencia. Bien. Que lo intenten. El almirante Sari, al darse cuenta de que su flota estaba al borde del colapso, cambió de táctica. En lugar de atacar en un frenesí desorganizado, retiró sus naves capitales, obligando a las naves más pequeñas a formar una red mortal alrededor de la Relentless. Si los humanos querían luchar como animales, enjaularían a la bestia. Buzz vio cómo sucedía en tiempo real. El enemigo intentaba acorralarlo, cortándole todas las vías de escape. No tenía refuerzos, ni apoyo, lo que significaba que no tenía por qué contenerse. IA, inicia el protocolo de sobrecarga. Por primera vez, la IA vaciló. Esta maniobra conlleva un riesgo extremo. Hazlo. La energía surgió a través de la nave. En las profundidades de la Relentless, los reactores experimentales fueron llevados más allá de sus límites, canalizando energía pura hacia la red de armas. Los cañones de riel zumbaron a su máxima carga, los conductos de plasma brillaron con un rojo furioso. La nave se estremeció, gimiendo bajo la tensión.
Y entonces, Larilent les atacó. En un solo instante, todos los cañones de riel dispararon a la vez. Proyectiles de tungsteno, acelerados a una velocidad cercana a la de la luz, destrozaron la formación enemiga. Los Ari, que esperaban otra escaramuza cuerpo a cuerpo, no tuvieron tiempo de reaccionar. Un acorazado explotó por un impacto directo en su reactor. El casco de un crucero se partió como la cáscara de un huevo, arrojando a su tripulación al vacío. Un escuadrón de cazas más pequeños fue aniquilado en una tormenta de proyectiles de hipervelocidad, sus escudos tan inútiles como el papel contra la pura fuerza de la destrucción cinética. Bash no aflojó. Giró la nave en un tonel, con los propulsores rugiendo, y lanzó una salva de misiles en la trayectoria de las naves enemigas que se acercaban. Detonaron en una reacción en cadena, una tormenta de fuego y escombros que abrió una brecha en el bloqueo antes de que pudiera cerrarse por completo. Larilentles estaba libre. El almirante Sari observó con horror cómo su trampa cuidadosamente construida se derrumbaba. Sus fuerzas estaban desorganizadas, y supo que había perdido el control de la batalla. Y entonces, por primera vez en la guerra, los Sari hicieron algo que nunca habían hecho antes: huyeron. Bash exhaló, su cuerpo temblando por la retroalimentación neural. Apretó los puños mientras observaba a la flota enemiga dispersarse, sus naves, antes poderosas, ahora reducidas a presas que escapaban. Larilentles, una vez una reliquia olvidada, acababa de reescribir las reglas de la guerra. La Tierra aún no estaba fuera de peligro. Todavía quedaban más flotas, más batallas por delante. Pero, por primera vez, la humanidad le había dado al enemigo algo que nunca antes había conocido: una razón para tener miedo. El campo de batalla quedó en silencio. Los restos flotaban en el vacío, los despojos de las naves Sari girando sin vida. Larilentles permanecía suspendida entre los escombros, con el casco chamuscado y sus sistemas al límite. El capitán Elías Bass se dejó caer en su silla de mando, respirando con dificultad. La interfaz neural zumbaba en su cráneo, procesando datos, escaneando las consecuencias. Le dolía el cuerpo, tenía los nervios destrozados por la tensión del combate con enlace directo. Pero habían ganado. Informe de estado, dijo con voz ronca. La voz de la IA llegó, fría y clínica. Sistemas primarios operativos al 56% de eficiencia. Red de armas enfriándose. Integridad del reactor estable. Bajas mínimas. Una pausa. Misión cumplida. Bass se permitió una sonrisa. Misión cumplida. Por todo el sector, las naves Sari se retiraban. No se estaban reposicionando, no se estaban reagrupando. Estaban huyendo. Lo había visto en sus movimientos, en el pánico puro mientras abandonaban a sus muertos y escapaban del sistema. Larilentles había hecho añicos su ilusión de superioridad. «Capitán», gritó la teniente Sato desde la estación de comunicaciones. Mensaje entrante del Comando de la Tierra. El almirante Reynolds quiere hablar con usted. Lo conecto. La pantalla holográfica parpadeó y apareció el rostro severo del almirante Reynolds. Su comportamiento habitual, frío y calculador, había sido reemplazado por algo que Bass nunca había visto antes: conmoción. Acabas de hacer que la flota alienígena más avanzada de la galaxia conocida huya como cobardes, dijo Reynolds, negando con la cabeza. Hijo de... Bass se rió entre dientes, frotándose las sienes. Bueno, señor, ya nos tocaba una victoria. No lo entiendes. Reynolds se inclinó hacia adelante. No has ganado solo una batalla. Has cambiado el curso de la guerra. Bass frunció el ceño. ¿Qué tan graves fueron nuestras pérdidas? Reynolds exhaló. Aparte de tu imprudente trasero, mínimas. Pero no me refiero a eso. La pantalla cambió, mostrando escaneos de largo alcance de la retirada Sari. Normalmente, cuando los alienígenas se retiraban, lo hacían de manera ordenada y estratégica. No esta vez. Su flota estaba fracturada, dispersa en diferentes direcciones, saltando al hiperespacio tan rápido como sus motores se lo permitían. Están aterrorizados, dijo Reynolds. Nunca antes habían perdido así. No saben cómo manejarlo. Bass se quedó mirando los datos. Miedo.
Los poderosos Sari nunca habían considerado a los humanos una amenaza real. Habían visto la Tierra como un peldaño hacia conquistas mayores. Ahora, gracias a una nave de guerra resucitada, corrían como animales acorralados. «Le temen al Relentless», murmuró Buzz. Reynolds asintió. «Y vamos a usar eso». Buzz supo lo que venía a continuación. «¿Quiere que aprovechemos la ventaja?» «Por supuesto que sí», dijo Reynolds. «El alto mando ya está elaborando un plan ofensivo. Se acabaron las batallas defensivas, se acabó esperar a que ataquen primero. Los golpearemos donde les duele». Buzz se pasó una mano por el pelo empapado de sudor. La idea de volver a lanzarse a otra pelea hacía que sus músculos gritaran de protesta, pero sabía que no podían desperdiciar esta oportunidad. La Relentless había hecho lo imposible. Ahora era el momento de terminar lo que habían empezado. «¿Cuál es nuestro próximo objetivo?», preguntó Buzz. Reynolds sonrió. «¿Has oído hablar del mundo natal de los Sari?». El puente de la Relentless se quedó en silencio. El capitán Elias Buzz se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la transmisión mientras las palabras del almirante Reynolds calaban hondo. El mundo natal de los Sari. Nadie se había atrevido nunca a llevar la lucha tan adentro del espacio enemigo. La humanidad había estado a la defensiva durante tanto tiempo que la sola idea de atacar el corazón del enemigo parecía una locura. Pero después de hoy, después de la masacre que la Relentless había desatado, ya no era una locura. Era posible. Buzz exhaló lentamente. «¿Habla en serio?». «Absolutamente en serio», dijo Reynolds. «El alto mando quiere presionar mientras todavía están conmocionados. Si los golpeamos ahora, podríamos quebrarlos para siempre». Buzz se reclinó en su silla, frotándose la barbilla. El enlace neural seguía activo, la IA alimentándolo con cálculos silenciosos, probabilidades, estimaciones de lo que una operación así requeriría. Cada escenario terminaba en bajas masivas. Cuanto más se adentraran en el espacio Sari, menos opciones tendrían para retirarse. «Esto no es solo otra batalla», murmuró Buzz. «Esto es una ejecución». «Exacto», dijo Reynolds. «No nos mostraron piedad cuando atacaron la Tierra. No ofrecieron condiciones, no aceptaron rendiciones. Querían que la humanidad fuera borrada. Vamos a devolverles el favor». Buzz miró a su alrededor en el puente. Su tripulación estaba escuchando. Habían luchado con uñas y dientes para sobrevivir, y el fuego en sus ojos le dijo lo que necesitaba saber. Estaban listos. Su mirada se desvió hacia el visor, donde los restos de la flota Sari flotaban en silencio. El enemigo, una vez invencible, ahora estaba roto, humillado. Si se retiraban ahora, si le daban tiempo a los Sari para recuperarse, este momento de miedo se desvanecería. Pero si atacaban el mundo natal, ahora, la guerra podría terminar. Buzz sonrió. «Supongo que no recibiremos una flota completa para esto». Reynolds se rió. «Ya sabes la respuesta. El comando enviará lo que pueda prescindir, en su mayoría unidades experimentales, equipos de operaciones encubiertas. Extraoficialmente, no esperan que regreses». Buzz sonrió de nuevo. «No sería la primera vez que alguien nos da por perdidos». Reynolds asintió. «Su nave es la razón por la que siquiera estamos teniendo esta conversación, capitán. La Relentless es más que una nave de guerra ahora. Es un símbolo». Miró a Buzz a los ojos. «Haga que los Sari le teman». Buzz se volvió hacia su tripulación. «Han oído al hombre». Se puso de pie, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. «Fijen rumbo al mundo natal de los Sari». El puente estalló en actividad. Los oficiales gritaban confirmaciones, los motores rugían a la vida. La Relentless giró, alineándose con las estrellas, preparándose para saltar hacia lo desconocido. Mientras comenzaba la cuenta atrás para el salto, Buzz cerró los ojos y susurró. «Es hora de terminar esto». Las estrellas se estiraron y la Relentless desapareció en el vacío. La Relentless atravesó el vacío a velocidades imposibles, una nave fantasma corriendo hacia el corazón del imperio enemigo. La tripulación trabajaba en silencio, concentrada, sabiendo lo que les esperaba. Ninguna flota humana se había atrevido jamás a entrar en el espacio Sari.
Hasta ahora. El capitán Elías Bass estaba sentado en la silla de mando, sintiendo el zumbido de la nave a través de su enlace neural. La IA le enviaba flujos de datos, cartas estelares, despliegue de flotas enemigas, posibles zonas de combate. Todo apuntaba a una única verdad. Se dirigían directamente al infierno. ¿ETA para el punto de llegada?, preguntó Bass. La teniente Sato comprobó las lecturas. 6 minutos, capitán. El puente estaba tenso. La tripulación sabía lo que estaba en juego. No solo estaban luchando otra batalla, estaban marchando directamente a la boca del lobo sin garantía de salir. La Relentless siempre había sido la desvalida, un pecio olvidado renacido en algo aterrador. Pero esta misión, esta era diferente. No se trataba de supervivencia. Se trataba de venganza. La voz de la IA rompió la tensión. Red de sensores enemiga detectada. Los escaneos pasivos muestran estaciones de vigilancia de largo alcance más adelante. Bass hizo una mueca. ¿Podemos evitar ser detectados? Negativo. Su red cubre todos los vectores de aproximación posibles. El sigilo no es una opción. Bass sonrió. Bien. Que nos vean venir. Sato se giró, con los ojos muy abiertos. ¿Señor? Bass se inclinó hacia adelante. Los Sari nunca han conocido el miedo, no de verdad. Solo han luchado desde una posición de fuerza. Pero ahora, nos temen. Sus dedos se apretaron en los reposabrazos de la silla. Asegurémonos de que sepan exactamente lo que viene a por ellos. Saliendo de FTL en 3, 2, 1. La nave se estremeció cuando la realidad volvió a su sitio. La Relentless irrumpió en el espacio real, justo en las afueras del sistema natal Sari. El planeta se cernía en la distancia, una joya oscura envuelta en capas de defensas orbitales y naves de guerra. Al instante, las alarmas sonaron. Las naves enemigas se apresuraron a interceptarlos. Los Sari estaban preparados para un ataque, pero no esperaban que una sola nave irrumpiera en su sistema en solitario. La voz de Sato era tensa. Múltiples naves enemigas aproximándose. Acorazados, cruceros, escuadrones de cazas desplegándose. Bass sonrió. Perfecto. La IA susurró en su mente. Capitán, ¿empezamos? Bass se tronó los nudillos. Oh, puedes estar seguro. La Relentless se lanzó hacia adelante, con las armas cargándose. La batalla por el mundo natal de los Sari había comenzado. La Relentless rugió hacia el corazón del sistema natal Sari, un solitario coloso contra toda una armada. Las alarmas chirriaron en los canales enemigos, sus naves se apresuraron a formar filas, preparándose para aplastar la audacia de una sola nave de guerra terrana que se atrevía a desafiarlos. Bass sintió su pánico a través del enlace neural, incluso si ellos aún no se daban cuenta. Siempre habían luchado con una superioridad numérica abrumadora, seguros de que ninguna nave humana podría hacerles frente. Esa ilusión se había hecho añicos. Ahora, se apresuraban, dudaban, inseguros. Estaban aprendiendo a tener miedo. Flota enemiga acercándose, informó Sato, su voz firme a pesar del caos en la pantalla táctica. 5 acorazados, 10 cruceros, 2 alas completas de cazas en camino. Bass sonrió. Superados en número y en armamento. Justo como me gusta. La IA murmuró en su mente, fría y precisa, analizando opciones de combate. Las tácticas estándar no garantizarán la supervivencia. Sugiriendo patrones de ataque irregulares para desbaratar la coordinación enemiga. Bass asintió. Hazlo. La Relentless se movió como ninguna nave de guerra debería hacerlo, girando y acelerando de maneras que desafiaban las maniobras convencionales. En lugar de enzarzarse en un duelo frontal, zigzagueó de forma impredecible, acortando la distancia demasiado rápido para que los Sari pudieran adaptarse. Su doctrina de guerra se basaba en controlar el campo de batalla, mantener la distancia y abrumar a sus enemigos con una potencia de fuego superior. Pero la Relentless luchaba como un púgil en una pelea a cuchillo. Los cañones de riel tronaron. Un acorazado explotó antes de que pudiera siquiera poner sus escudos a plena potencia. El proyectil de tungsteno había atravesado su reactor principal,
enviando su carcasa en llamas en una espiral hacia el vacío. La Relentless no aminoró la marcha. Llovieron misiles hacia ella, pero Bass reaccionó a través del enlace neural antes de que el enemigo siquiera completara sus soluciones de tiro. La nave giró, lanzando señuelos, contramedidas que dispersaron los sistemas de puntería enemigos. Los misiles detonaron inofensivamente en el espacio vacío. Un crucero intentó cortarles el paso, moviéndose para interceptar. Baterías de plasma, descarga completa. Ladró Bass. La Relentless respondió. Una columna de fuego azul brotó de sus cañones, partiendo en dos la nave enemiga. Restos fundidos se esparcieron como metralla mientras la nave Sari se partía. 2 menos, quedan una docena más, murmuró Sato. Entonces sigamos, gruñó Bass. La flota Sari intentó adaptarse, dispersándose, rodeando a la Relentless. Pero la nave se movía demasiado rápido, golpeaba demasiado fuerte. Cada vez que se ajustaban, ya era demasiado tarde. La coordinación, una vez perfecta, de sus formaciones se desmoronó en desesperación. Pero la batalla aún no estaba ganada. Una advertencia parpadeó en la mente de Bass. La IA susurró. Peligro. Pico de energía detectado. Su corazón latió con fuerza. ¿Qué es? Sato palideció. Algo está pasando en el planeta. Estoy detectando enormes subidas de energía. Parece, vaciló. Señor, es un arma de defensa planetaria. Bass maldijo. Los Sari no solo confiaban en su flota. Estaban dispuestos a desatar su último recurso, el tipo de arma devastadora que podía aniquilar flotas enteras de un solo disparo. La marea estaba cambiando, y no a su favor. Bass exhaló, su mente corriendo a toda velocidad. La Relentless había destrozado la flota enemiga, pero si ese aniquilador de planetas disparaba, no importaría. Tenían segundos para actuar. Nueva misión, dijo, con voz de acero. Vamos a destruir ese cañón. Los ojos de Sato se abrieron de par en par. Señor, eso significa. Lo sé, interrumpió Bass. Vamos a bajar allí. La Relentless viró bruscamente, con los motores rugiendo mientras se abría paso a través de los restos de la flota Sari. No habían terminado. Solo acababan de empezar. La Relentless se lanzó en picado hacia el mundo natal Sari, con los motores al rojo vivo mientras atravesaba los últimos restos de la resistencia orbital. Detrás de ella, los restos de toda una flota enemiga flotaban sin vida, destrozados por el ataque de ingenio y pura rebeldía humana. Pero la victoria en el espacio no significaba nada si esa arma de defensa planetaria disparaba. El capitán Elías Bass apretó la mandíbula, el enlace neural zumbando con cálculos entrantes. La IA inundó su mente con posibles vectores de aproximación, todos ellos igualmente suicidas. Infórmame, ordenó. La voz de Sato era tensa. Las lecturas de energía están subiendo como la espuma. Esa arma se está cargando rápido. Estimo 1 minuto hasta la potencia máxima. Demasiado rápido, masculló Bass. Dame soluciones de tiro. La pantalla táctica cambió, resaltando la estructura incrustada en la superficie del planeta. Una fortaleza monolítica construida en los acantilados escarpados de la capital Sari. Profundamente subterránea, protegida por capas de defensas endurecidas. Un bombardeo orbital convencional no la alcanzaría a tiempo. Tenían que acercarse. Preparaos para la entrada atmosférica, ordenó Bass. Escudos a máxima capacidad. Armas listas. La IA pulsó en su mente. Trayectoria confirmada. Advertencia. Turbulencia extrema por delante. No me importa. La Relentless se sumergió en la atmósfera del planeta. La fuerza golpeó su casco reforzado. La nave vibró violentamente mientras la repentina resistencia del aire arañaba su estructura. Los escudos de plasma brillaron contra el calor, el exterior resplandeciendo como una estrella mientras se precipitaba hacia la capital enemiga. Y los Sari estaban esperando. Baterías antiaéreas encendieron el cielo con una tormenta de fuego. Sistemas de misiles fijaron el blanco, lanzando salvas de proyectiles mortales. Torretas de superficie a órbita vomitaban plasma, llenando el aire con una red letal de destrucción.
Tenemos fuego entrante por todos lados. Jadeó Sato. No hay forma de pasar. Buzz sintió la nave estremecerse con los primeros impactos. La IA le ofreció docenas de maniobras evasivas, rutas de escape que minimizarían el daño. Las ignoró todas. A toda velocidad. La Relentless aceleró. No intentó esquivar. Se abrió paso a la fuerza. Los misiles detonaron inofensivamente contra sus barreras cinéticas. El fuego de plasma quemó el casco, pero el blindaje reforzado aguantó. Cualquier otra nave de la flota terrana habría sido despedazada intentando forzar su paso a través de toda una red de defensa planetaria. Pero la Relentless estaba construida de otra manera. Estaba hecha para encajar golpes. Estaba hecha para sobrevivir. Los emplazamientos de cañones enemigos no pudieron recalibrar lo suficientemente rápido. En segundos, la Relentless acortó la distancia, rompiendo las defensas superiores. La ciudad de abajo se extendía en un brillo caótico, con altas agujas de arquitectura alienígena. Su capital. Presa del pánico, los Sari nunca pensaron que la guerra llegaría a su puerta. Nunca imaginaron que serían ellos los que perderían. Blanco fijado. Gritó Sato. Solución de tiro lista. Buzz fijó la mirada en la fortaleza. Era una estructura colosal, construida para resistir asedios orbitales durante años. Pero nunca había sido diseñada para esto. Descargad todo lo que tenemos. La Relentless disparó. Una salva completa de ojivas cinéticas de alto impacto llovió como la ira de un dios furioso. Siguieron los proyectiles de los cañones de riel, cada uno del tamaño de una nave de desembarco, estrellándose contra la superestructura reforzada a velocidades imposibles. Las explosiones destrozaron los acantilados, desgarrando capas de defensas. El propio planeta tembló bajo el asalto. El cañón de plasma terrestre, todavía cargándose, brilló violentamente y luego implosionó. La onda expansiva hizo añicos los edificios cercanos, enviando escombros en cascada a las calles. El fuego y el humo engulleron la capital en una vorágine de destrucción. El arma había desaparecido. La Relentless ascendió bruscamente, con los motores gritando mientras apenas superaba los restos en llamas de la fortaleza. La nave atravesó la estratosfera una vez más, ascendiendo de nuevo a la órbita justo cuando los refuerzos enemigos comenzaban a llegar. Sato exhaló. Arma destruida. Misión cumplida. Buzz se reclinó, dejando que la tensión se drenara de su cuerpo. Su mente zumbaba con la pura locura de lo que acababan de lograr. Lo habían hecho. Habían golpeado el corazón del Imperio Sari y habían sobrevivido. Pero mientras la nave ascendía al vacío, supo que la guerra no había terminado. No todavía. Los Sari no iban a limitarse a lamerse las heridas. Iban a volver con todo lo que les quedaba. Y ahora, la humanidad tenía que decidir. ¿Esperarían el siguiente ataque o terminarían esta guerra de una vez por todas? Buzz ya sabía su respuesta. Fija rumbo de vuelta a la Tierra, ordenó. Necesitamos prepararnos para el final del juego. La Relentless giró, desapareciendo entre las estrellas. La Relentless surcó el vacío, con el casco todavía al rojo vivo por el infierno que había desatado en el mundo natal Sari. El capitán Elías Buzz estaba sentado en la silla de mando, con los dedos aferrados a los reposabrazos. Le dolía el cuerpo por la retroalimentación neural, pero su mente seguía aguda, concentrada. Habían golpeado el corazón del enemigo. Habían inutilizado su arma de defensa planetaria, convertido su capital en un montón de escombros en llamas. Pero la guerra no había terminado. No todavía. Informe de estado, ordenó Buzz. Sato realizó un rápido diagnóstico, su voz firme pero teñida de agotamiento. Integridad del casco al 70%. Los escudos se están regenerando. Núcleo del reactor estable. Buzz asintió. ¿Persecución enemiga? Negativo, respondió la IA. Las fuerzas Sari permanecen en desorden. El análisis táctico sugiere un caos interno dentro de su mando militar. Buzz sonrió. Bien. El enemigo no solo estaba vencido, estaba roto. Su imperio se había construido sobre la creencia en su propia invencibilidad, en la idea de que la humanidad era débil y la resistencia, inútil. Ahora, por primera vez en su historia,
No tenían ni idea de qué hacer. Y ese era el momento más peligroso de todos. Bass se volvió hacia Sato. Comunícame con el almirante Reynolds. Necesita saber lo que acabamos de hacer. Momentos después, la pantalla holográfica parpadeó, revelando el rostro de Reynolds. El almirante parecía más viejo, más cansado, como un hombre que hubiera estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. ¿Cuál es su estado? ¿Relentless?, preguntó Reynolds, con voz tensa. Bass exhaló. Vivos. Reynolds soltó un lento suspiro, asintiendo. Hemos estado monitoreando las comunicaciones enemigas. Lo que sea que hicisteis ahí abajo, funcionó. Los consejos de guerra Sari están en caos. Algunas de sus flotas se están retirando, y hemos interceptado señales de socorro de sus colonias exteriores. Bass se inclinó hacia adelante. ¿Y el resto? El rostro de Reynolds se ensombreció. No todos están huyendo. Nuestros exploradores de largo alcance acaban de confirmar movimiento de la ira primordial. Un peso frío se instaló en el estómago de Bass. La ira primordial. El último acorazado de clase superior que le quedaba a los Sari. Nunca había visto combate porque los Sari nunca lo habían necesitado. Una reliquia de sus antiguas guerras, armada con armas que podían destrozar flotas enteras. Si la sacaban ahora. Vienen a por sangre, murmuró Bass. Reynolds asintió con gravedad. Y traen todo lo que tienen. Los restos de su flota, sus guerreros más elitistas. Esta es su última defensa. Hizo una pausa. Cambiaste la guerra, Bass. Ahora tenemos que terminarla. El silencio se apoderó del puente. La tripulación había pasado por un infierno, había luchado contra probabilidades imposibles y había sobrevivido. Pero la batalla final aún estaba por llegar. Bass se enderezó. ¿Cuál es el plan? Reynolds exhaló. Estamos reuniendo todo para un último empujón. Tierra, Marte, las flotas jovianas, cada nave de guerra que nos queda está convergiendo para la batalla final. Vamos a enfrentarlos de frente. Bass sonrió. ¿Quiere una lucha directa? Reynolds negó con la cabeza. Quiero una masacre. Bass lo entendió. Los Sari nunca le habían ofrecido piedad a la humanidad. No se trataba de diplomacia. No se trataba de coexistencia. Se trataba de acabar con ellos antes de que tuvieran la oportunidad de reconstruirse. Reynolds lo miró fijamente a los ojos. Y necesitamos a la Relentless al frente. Bass sonrió. No lo querría de otra manera. Reynolds asintió. Regresa a la Tierra, capitán. La batalla final se acerca. La transmisión se cortó. Bass se volvió hacia su tripulación. Sus rostros estaban endurecidos, listos. La guerra les había quitado todo. Amigos, familias, mundos enteros. Pero ahora, por primera vez, no luchaban por sobrevivir. Luchaban para ganar. Fijen rumbo a la Tierra, ordenó Bass. Las estrellas se desdibujaron mientras la Relentless realizaba su último salto a casa. La última batalla estaba a punto de comenzar. La Relentless surcó el espacio, con los motores al rojo vivo mientras corría hacia la Tierra. La nave se había convertido en más que un arma. Era una leyenda. Todas las naves de guerra humanas supervivientes estaban convergiendo para una última defensa. Esto ya no se trataba solo de la victoria. Se trataba de borrar la amenaza Sari de la existencia. El capitán Elias Bass estaba sentado en la silla de mando, sintiendo el zumbido del enlace neural. La IA le susurraba proyecciones del campo de batalla en la mente, pero él ya sabía cómo se desarrollaría esto. Los Sari venían con todo lo que les quedaba, desesperados, enfurecidos. Y a la humanidad no le quedaba nada que perder. ¿Eta para la Tierra?, preguntó Bass. La voz de Sato era firme. 15 minutos. La flota ya se está formando. Tenemos las plataformas de defensa de Marte, las fuerzas de ataque jovianas y hasta la última nave de guerra terrana que aún puede luchar. Bass exhaló. Era todo o nada. Una alerta de comunicación parpadeó. Transmisión entrante del almirante Reynolds. La pantalla holográfica se iluminó con el rostro sombrío del almirante. Bass, acabamos de confirmarlo. La ira primordial lidera el ataque, junto con los restos de su flota.
Esto es todo. Bass sonrió. Bien. Acabemos con esto. Reynolds asintió. El plan de batalla es simple. Mantenemos la línea alrededor de la Tierra. En el momento en que se comprometan, contraatacamos con todo lo que tenemos. La Relentless encabeza el asalto. Bass sonrió de nuevo. No lo querría de otra manera. La transmisión terminó. Sato se volvió hacia él. Señor, si lo logramos. No hay sí, teniente, interrumpió Bass. Sus ojos ardían de determinación. Vamos a ganar. Las estrellas por delante comenzaron a cambiar. A lo lejos, la esfera azul de la Tierra apareció, y justo más allá, el mismísimo infierno. La flota Sari ya estaba allí. Naves de guerra colosales se cernían como heraldos de la muerte. La ira primordial se encontraba en el centro, un behemoth masivo de tecnología alienígena, sus armas brillando con una energía incalculable. A su alrededor, docenas de cruceros, destructores y enjambres de cazas enemigos oscurecían el espacio. Y frente a ellos, lo último de la humanidad. Naves de guerra terranas, maltrechas pero intactas, formadas en posición de combate. Las defensas orbitales de Marte zumbaban con energía, cañones de riel y baterías de misiles preparados. Cada última nave que aún podía volar había acudido a este momento. Era la hora. IA, enlázame con la flota, ordenó Bass. Un coro de voces llenó el puente. Capitanes, pilotos, comandantes de flota, todos esperando la orden. Bass se inclinó hacia adelante. Vinieron para aniquilarnos. Pensaron que podían quebrarnos. Pero mirad a vuestro alrededor. Todavía estamos aquí. Dejó que las palabras calaran hondo. Y después de hoy, ellos ya no estarán. Un clamor estalló en las comunicaciones. La flota Sari comenzó su avance. La Relentless se lanzó hacia adelante, y la batalla final por la humanidad comenzó. El vacío entre la Tierra y la flota Sari estalló en fuego y muerte. La última armada de la humanidad se lanzó hacia adelante, encontrándose con los invasores alienígenas en un choque final y cataclísmico. La batalla no fue una escalada lenta, fue un infierno instantáneo. La Relentless lideró la carga, hundiéndose directamente en la formación enemiga como una lanza a través de la carne. El capitán Elias Bass sintió la furia de la nave vibrando a través de su enlace neural, la IA alimentándolo con miles de cálculos por segundo. Los Sari podrían tener números, pero los números no los salvarían de la tormenta de destrucción que la humanidad había preparado. Cañones de riel. Fuego. La Relentless respondió con un trueno. Proyectiles de tungsteno, moviéndose a una velocidad cercana a la de la luz, atravesaron los cascos enemigos como si fueran de papel. Un crucero de batalla Sari, construido para resistir armas de energía convencionales, se arrugó bajo el impacto cinético. Fuego y escombros brotaron de su núcleo destrozado mientras giraba sin control hacia el vacío. Enjambres de misiles llenaron la negrura, un intercambio mortal entre flotas. Las naves de guerra terranas zigzagueaban a través del caos, sus contramedidas avanzadas detonando los torpedos Sari antes del impacto. Pero no todas sobrevivieron. Uno de los últimos portaaviones de la Tierra recibió un impacto directo, partiéndose por la mitad mientras su tripulación gritaba por los canales abiertos. Bass apretó los dientes. No había tiempo para el luto. La ira primordial nos está fijando, informó Sato. Están cargando su arma principal. Bass sintió un escalofrío en la espalda. Ese acorazado era la nave de guerra más poderosa que los Sari habían construido jamás. Aún no había disparado, pero si lo hacía, secciones enteras de la flota serían aniquiladas. La IA susurró en su mente. Advertencia. Acumulación de energía consistente con tecnología de disruptor de masa. El impacto es inevitable en la trayectoria actual. Bass sonrió, incluso mientras el vacío ardía a su alrededor. Entonces asegurémonos de no estar allí cuando dispare. La Relentless se lanzó en picado. No debería haber sido posible para una nave de su tamaño maniobrar así, pero los propulsores experimentales gritaron contra la inercia, torciendo la nave de guerra en una serie imposible de vectores. La ira primordial desató su furia. Un rayo de aniquilación pura, tan ancho como una ciudad, atravesó el campo de batalla.
Una docena de naves de guerra terranas se desvanecieron en un instante. Pero la Relentless ya se había ido, reposicionándose detrás de las líneas enemigas, con sus cañones de riel y baterías de misiles rugiendo a la vida. Buzz vio la oportunidad. Fuego concentrado en el núcleo del reactor del acorazado. Apunta a los puntos débiles. Destrozadlo desde dentro. La flota terrana respondió con todo lo que tenía. Proyectiles de cañón de riel, torpedos, artillería de masa, todo convergió en la ira primordial. El buque insignia Sari intentó activar sus escudos, pero parpadearon bajo el asalto implacable. Entonces, un destructor terrano, ya mortalmente herido, hizo el sacrificio final. Embestió el flanco de babor del acorazado, provocando explosiones secundarias por todo el casco. Buzz vio el momento de vacilación, el titubeo en los movimientos del enemigo. «Es ahora», susurró. La Relentless avanzó con toda su potencia, asestando el golpe final. Los cañones de riel dispararon una última vez, directamente a través del núcleo del acorazado. Por primera vez en la historia, un buque insignia Sari murió gritando. La ira primordial detonó, su núcleo sobrecargándose en una erupción cegadora. Las ondas de choque arrasaron el campo de batalla. Las naves enemigas se dispersaron en desorden. Los Sari, una vez orgullosos conquistadores, ahora no eran más que supervivientes dispersos, retirándose horrorizados. Buzz exhaló. «Estado». La voz de Sato se quebró por la emoción. «Están huyendo, capitán. Hemos ganado». El silencio llenó el puente. Por primera vez en años, no era el silencio de la derrota. No era el silencio de esperar el siguiente ataque. Era el silencio de la victoria. El imperio Sari había caído. La humanidad había ganado. Y la Relentless, una vez descartada como chatarra, era ahora la nave de guerra más temida de la galaxia. La guerra había terminado. Pero el capitán Elías Buzz sabía una cosa con certeza: la humanidad apenas estaba comenzando.